Es un gozo muy grande un gozo y un privilegio estar de nuevo en este tiempo para poder servirles en el tiempo de lo que es la predicación. Como ustedes saben, estuve ausente algunas semanas y gracias a nuestros hermanos Robert y Fernando me cubrieron en ese tiempo para tener las predicaciones. Y siempre volver al púlpito y recordar, bueno, que este es un privilegio dado por Dios, me llena de asombro, me llena de respeto, me infunde mucha solemnidad poder estar nuevamente con ustedes para hablar acerca de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y bueno, también un tiempo precioso que pasamos en las alabanzas. Algunos de los cantos eran los que cantaba hace 19 años, ¿verdad? Aquí en Comunidad Bíblica igualmente, y me remontaban un poquito a ese tiempo, ¿verdad? Cuando cantábamos también esas canciones. Gracias a Dios por eso. Nada más, antes de iniciar con la predicación, me gustaría pedirles por favor a las personas que van a hacer, ya se anotaron conmigo, algunos que faltan de anotarse, para iniciar los nuevos estudios de membresía. Quiero verlos por favor al terminar el tiempo de la predicación en esta parte de aquí, la oficina. Entonces, si por favor me acompañan, quiero hablar con ustedes acerca de el inicio de las clases la próxima semana, el domingo, en el tiempo de la escuela dominical. Entonces, por favor, para aquellos que se van a integrar como nuevos miembros, vayan por favor ahí conmigo y vamos a platicar algunos detalles. Y bueno, sin más preámbulo, quiero pedirles por favor, vayamos a nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Es la porción que quedó pendiente, que iba a predicar. Los hermanos, pues como ya llevan calendario, ellos iban con los temas adelante, pero vamos a volver aquí y después vamos a otra vez reintegrarnos a la parte que estábamos más adelante. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, y quiero pedirle que cuando ya lo encuentre, por favor me acompañe poniéndose de pie. Mientras doy lectura, por favor, acompáñenme con su vista en la palabra de Dios. Nos dice Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, estamos delante de usted, Señor, y delante de su palabra. Conocemos nuestras limitantes, Señor, y por eso mismo acudimos a usted en solicitar su ayuda, su asistencia en una manera tan especial, para que su Espíritu Santo abra nuestros oídos, nos ayude a ser entendidos y también ayude a su servidor a poder expresarse con claridad y también, Señor, con su poder. Ayúdenos, Padre Celestial, que todo esto traiga honra, gloria a Cristo Jesús y que nos ayude también a través de la exposición de estas Escrituras a estar a la altura de ese llamado que tenemos como ciudadanos del reino de los cielos. A no conformarnos, Señor, con un poco ser algo de buenas personas, amables, pero ayúdenos, Señor, a mirar a su estándar, la palabra, y poder ir en esa misma dirección y enseñar así también a otros. Por favor, Señor, para la gloria de Cristo, le pedimos todo esto en su nombre. Amén. Pueden tomar su lugar.
La porción que tenemos aquí, capítulo 5, versículos 17 al 20, abre una nueva sección dentro de lo que es el Sermón del Monte. Esta nueva sección tiene que ver o trata con la vida, o mejor dicho, para ser más apegados al texto, con la rectitud, con la justicia que agrada a Dios, la forma de apego a la ley de Dios que agrada al Señor. Y para que nosotros podamos saber cuál es el tipo de vida que agrada al Señor, tenemos que tener muy en claro, entender muy bien cuál es el lugar que ocupan las Escrituras, la ley, la palabra de Dios en el reino de Cristo, en el reino de los cielos. El Señor ya le ha enseñado a sus discípulos cuál es el tipo de características que tiene un ciudadano del reino de los cielos. Ustedes se acuerdan de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados, y así sigue toda la secuencia de los bienaventurados. Son las características del ciudadano del reino de los cielos, el hombre bendecido, el que va a heredar la tierra, el hombre que tiene el reino de los cielos, que es heredero del reino de los cielos. Posterior a ello, el Señor empezó a hablar acerca de cuál es nuestra misión. La misión de los ciudadanos del reino de los cielos es ser luz del mundo, ¿y qué otra cosa? Sal de la tierra. Y bueno, exploramos el significado de estas dos metáforas que Cristo enseñó, y a través de ello entendemos, esta es la misión que los ciudadanos del reino tienen en este mundo. Ahora, el Señor procede a explicar el lugar que tienen las Escrituras. Y el aprecio que nuestro Señor tiene por las Escrituras es la base de lo que Él va a requerir de sus discípulos. El Señor nos va a explicar cuál es ese lugar en que Él mismo tiene a la palabra de Dios. Y nuestro Señor le va a comenzar a enseñar a sus discípulos que si ellos pretenden vivir una vida que agrade a Dios, esa vida debe guiarse no por la opinión popular, sino por la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Va a decir varias ocasiones esto mismo nuestro Señor, y con eso el Señor va a decir, yo sé que ustedes piensan que, y muchos dicen que así es como tiene que ser la vida, pero el Señor va a dirigir la atención a la palabra de Dios y va a decir, así es como se tiene que vivir la vida. Esta es la rectitud que Él exige. Por eso, hermanos, si puedo resumir en una sola oración, la idea que se encuentra detrás de este texto es esta. Los ciudadanos del reino de los cielos deben tener una alta estima por las Escrituras para obedecerlas y enseñarlas fielmente, porque ellas apuntan a Cristo. Lo voy a repetir, los ciudadanos del reino de los cielos deben tener una alta estima por las Escrituras para obedecerlas y enseñarlas fielmente, porque ellas apuntan a Cristo. Y de esto es que vamos a señalar dos puntos en esta mañana. Primeramente vamos a ver la relación que tiene Jesucristo con la ley de Dios, que son las Escrituras, y luego la relación que hay entre los discípulos y la ley de Dios. Veamos en primer lugar Jesucristo y la ley de Dios. Dice en el versículo 17, hermanos, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cuando nuestro Señor estaba enseñando estas palabras, hermanos, muchos tenían conocimiento de Él por sus obras, por sus enseñanzas, pero cabe mencionar que el conocimiento que tenían acerca de Cristo, pues era bastante polémico. Era polémico porque no concordaba con lo que los líderes religiosos, el magisterio de Israel tenía como por la base. Era polémico porque Cristo no se ajustaba a los estándares que ellos tenían. Entonces eso causó un cierto ambiente de confusión, y para algunas personas pues lo consideraban como un revolucionario. Este revolucionario viene a cambiar todo, viene a cambiar las Escrituras, viene a cambiar todo.
Y existía como ese ambiente de confusión. A veces se nos olvida que el Señor Jesucristo para entonces tendría unos 33, 34 años, se vería como yo. Así que mira, un joven radical, revolucionario, tratando de hacer alguna cosa por ahí, ¿verdad? Así se podía ver a nuestro Señor. Pero desde un principio Él hace una declaración clara, tajante, en el versículo 17, donde leemos que la misión de Cristo, porque Él entendía que tenía una misión, no he venido, expresa que Él tiene una misión. Dice, no he venido a abrogar la ley, abolir la ley o los profetas, sino a cumplir. La ley y los profetas era una forma en que los judíos solían referirse a las escrituras del Antiguo Testamento. En algunos casos se menciona la ley, los profetas y los salmos, y eso incluía como el paquete de los 3 tópicos principales o los 3 tomos, vamos a decir, principales de la ley. Y Cristo vino a decir, no vine a abrogar. La palabra ahí griega es la palabra katalío. Él no vino a abrogar la ley. La palabra katalío tiene el sentido de destruir, derribar, poner fin, desvirtuar, disolver, demoler. Y nuestro Señor no había venido con esa misión. Él no quería hacer un lado las Escrituras. Él no quería dejarlas allá y ahora comenzar una nueva enseñanza, una nueva revolución. No. Él venía, ¿a qué nos dice el texto en el versículo 17? Sino para cumplir. Esa palabra pliró, cumplir significa llenar algo hasta la medida. Entonces, Él venía a cumplir las Escrituras. Y hay 2 sentidos en los que se puede entender que Cristo vino a cumplir las Escrituras. Permítame explicarles estos 2 sentidos. Primero, Cristo vino a cumplir la ley viviendo y enseñando las Escrituras en toda su plenitud. Y en segundo lugar, Cristo vino a cumplir la ley realizando la obra de salvación que las Escrituras anunciaban. Permítame explicarme más en estos 2 puntos. Nuestro Señor Jesucristo apreciaba las Escrituras en un grado muy alto. Él las vivía. Él las enseñaba en una manera única, fiel. La gente se asombraba. ¿Recuerdan ustedes que en Juan capítulo 7 mandaron unos alguaciles para capturar a Cristo, a nuestro Señor, mientras Él estaba enseñando? ¿Y recuerdan ustedes cómo llegaron los alguaciles con los líderes? ¿Qué dijeron los alguaciles? Nunca un hombre ha hablado como Él habla. Estaban sorprendidos, asombrados de las palabras de Cristo. Pero también nuestro Señor en una ocasión, un poquito más adelante en Juan capítulo 8, el Señor mismo retó a la gente que estaba allí: ¿alguno de ustedes me redarguye de pecado? Es decir, ¿hay alguno de ustedes que puede señalar alguna falta en mí? Si yo lo digo, hermanos, como 100 manos levantadas, y no es que más, ¿verdad? Yo recuerdo, pastor, que usted... Sí, sin duda. Pero nadie pudo levantar la mano contra Cristo. Nadie pudo decir, era intachable en toda su conducta. Nadie podía señalarle falta. La gente, cuando escuchaba sus enseñanzas, dice en Mateo 7:28 que se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. Algunos hasta de forma despectiva preguntaban, ¿cómo es posible que el hijo de José tenga esta sabiduría? Sea un hombre tan letrado. Con su conocimiento y sabiduría, nuestro Señor Jesucristo dejó callados a líderes, a hombres importantes que fueron a tentarlo, nos dice en Mateo capítulo 22. Le enseñó a los discípulos de camino de Emaús lo que decían las Escrituras desde la ley hasta los profetas. Él abrió las Escrituras, si podemos decirlo de esa manera, y les explicó todo lo que ellas decían. Y sin duda nuestro Señor vino a enseñar a vivir las Escrituras en toda su plenitud. Entonces, cuando dice que Él vino a cumplir,
Es porque Él vivió la Escritura y la enseñó en toda su plenitud y fidelidad. Pero también nuestro Señor vino a cumplir las Escrituras en el sentido en que las Escrituras, el Antiguo Testamento preparaba el escenario, era la sombra y apuntaba hacia uno que iba a venir. Así pues, el Antiguo Testamento señala hacia algo y Cristo dice: yo soy hacia donde apuntan las Escrituras. Yo soy el cumplimiento de las Escrituras. Por eso el escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 10:1, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Entonces, allí estaba la sombra. Y leyendo unos versículos más adelante, el escritor de Hebreos dice, en el versículo 12, pero nuestro sumo sacerdote, hablando de Cristo, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. En este sentido, Cristo vino a cumplir las Escrituras. Él vino a ser la realización de esa salvación que había sido anunciada en el Antiguo Testamento. Por eso nuestro Señor le dijo a la gente en su tiempo, en Juan 5:39, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y aquí está lo importantísimo, y son ellas las que dan testimonio de mí. Nuestro Señor no vino a abolir, no vino a dejar a un lado el Antiguo Testamento, Él vino a cumplirlo. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esta declaración no deja lugar a dudas del aprecio que nuestro Señor tenía por las Escrituras. Él no anduvo con vacilaciones. Nuestro Señor dijo: el día que veas que el universo se desintegra por completo, bueno, ese día ya puedes decir que las Escrituras pasaron. No podía hablar de cosas más permanentes como el cielo y la tierra nuestro Señor para declarar: las Escrituras son palabra de Dios. Y cuando dice que ni una jota, la palabra jota en griego iota, alude a la letra del alefato hebreo yod, que si algunos la conocen es nada más así como apóstrofe, no sé cómo se diga, pero así nada más es una pequeña letrita por acá. Esa es la yod. Y dice, ni una yod va a pasar. Y luego cuando habla de una tilde, es la palabra para cuerno. Y si ustedes también ven en el alefato hebreo, tiene como, las letras, algunas tienen como una salidita ahí para distinguir, como un cuernito, para distinguir una letra de la otra. Dice, ni esos detalles deben de pasar. La Escritura se tiene que respetar en todos sus detalles. El Señor tenía un muy alto aprecio por las Escrituras. Los teólogos han puesto una definición, un término más técnico que le llaman la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Y esto es que cada palabra, cada detalle, como toda la Escritura, es autoría de Dios. Y si es autoría de Dios, no tiene error y es completamente autoritaria. Nos dice qué es lo que debemos creer y qué es lo que debemos de obedecer. No nos da opiniones, no nos da ideas, nos dice esto es lo que hay que creer y obedecer. Cristo lo estaba declarando delante de sus discípulos. No podía decirlo de una manera más fuerte que como nuestro Señor lo hizo. Así que nuestro Señor exaltó las Escrituras y declaró que Él había venido para cumplirlas. Y sobre esa base es que se edifica todo el resto del Sermón del Monte. Pero ahora, hermanos, ahora que entendemos bien cuál es la relación entre Cristo y las Escrituras,
veamos ahora cómo debe ser la relación de nosotros con la ley, con las Escrituras. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Previamente hemos notado que nuestro Señor afirma la importancia hasta de los más mínimos detalles de la Escritura. Y en ese mismo tenor es que ahora afirma la importancia de que sus discípulos tienen que mantenerse en un apego estricto a las Escrituras, obedecer hasta el más pequeño de los detalles. Observamos también que nuestro Señor afirma que en su reino hay un reconocimiento para aquellos ciudadanos que ajustan cuidadosamente sus vidas a la norma y los principios de las Escrituras. Y yo sé que para algunos no está bien aplaudir y reconocer a personas por ciertos logros que hayan realizado en sus vidas. Yo sé que para algunos dicen, no, siempre la gloria se le tiene que dar a Dios nada más, no está bien aplaudir a los hombres porque hicieron esto, porque tienen una trayectoria. Yo respeto mucho eso, pero personalmente creo que es bueno y es sano poder aplaudir la trayectoria de hombres que son respetables, de hombres y mujeres que han hecho cosas buenas, que han hecho cosas sobresalientes en un esfuerzo y en un amor abnegado, ¿no? Y poniéndome a investigar un poco, me di cuenta, lo sabía por oídas, ¿no? Pero un poquito más a detalle, que nuestro país tiene una ley de premios, estímulos y recompensas civiles. Y entre los reconocimientos de más grande honor que el Senado de la República puede conceder a un ciudadano mexicano se encuentra la medalla Belisario Domínguez. No sé si ustedes la habían escuchado, ¿no? Pero es uno de los reconocimientos más altos que puede otorgar el Senado. También está la medalla o el reconocimiento Miguel Hidalgo, que es el que otorga, si no me equivoco, el presidente. Me tiene que corregir Alejandro aquí. Pero son reconocimientos importantes de una trayectoria sobresaliente. Y permítame hablarles de uno de estos que recibió la medalla. El día 9 de octubre de 1975, la medalla Belisario Domínguez fue otorgada al ciudadano ejemplar, el doctor y maestro Ignacio Chávez Sánchez. Él es considerado el padre de la cardiología en México. No solo fue un hombre que atendió enfermos, fue también uno que enseñó a otros médicos de la facultad. Y fue un hombre notable en muchos aspectos, pero me gustaría que conocieran un poco del discurso que él dio cuando recibió la medalla Belisario Domínguez. Voy a leer un fragmento para que ustedes conozcan a este hombre y puedan coincidir conmigo que fue digno de recibir este reconocimiento. Dice este hombre cuando habló en aquella ocasión, ya falleció por cierto el doctor: por lo que a mí toca, hoy llego al crepúsculo de la vida. Repaso sin melancolía el largo camino de mis 55 años de médico y advierto que nada pudo ofrecerme de mejor la vida que permitirme ser médico y a la vez educador. Dos vocaciones gemelas para servir al hombre y que fueron la una complemento de la otra. Nunca supe en mi trabajo profesional cuál era la frontera entre ambas, ni supe al dirigir instituciones educativas dónde surgía el médico en busca del diagnóstico para implantar el remedio. Por fortuna, las ideas que en mí se volvieron convicción desde la juventud tenían una misma forma de expresión en cualquiera que fuese mi campo de trabajo. Si era el del médico, contribuyendo a humanizar la medicina, sobre todo la medicina en nuestros hospitales, tal como reza el emblema del Instituto de Cardiología, Amor Scientia in Serviam Cordia, o sea, poniendo en el servicio no solo ciencia, sino también amor. Y cuando era el campo del maestro, inculcando a los alumnos la obligación primera, amar al hombre, servir al hombre,
no al hombre como abstracción, sino al de carne y hueso, que trabaja y que sufre, que sueña y que espera, el hombre de todas las razas y de todas las latitudes. Una convicción más hondamente arraigada me trazó como una flecha el largo camino. Hablo de mi obligación moral, particularmente de los intelectuales, de prepararse bien y de luchar y sufrir hasta la agonía para mejorar el mundo que nos tocó vivir, de entregarlo el día de la partida en el área pequeña de nuestra influencia, mejor de como lo recibimos, un mundo noble y más justo. Para ello, la obligación de acrecentar siempre el conocimiento que nos hace más fuertes y de pulir la cultura que nos hace mejores. Después poner todo eso, saber, ciencia y cultura, al servicio de la obligación fundamental. Al amparo de algunas ideas como esa, reciamente enraizadas, que yo no sabría definir si eran convicciones hijas de la razón o si ideales frutos del sentimiento y de la fe en el hombre, pude recorrer mi camino y realizar mi misión al máximo de mi humana capacidad. Llego así al día de hoy y en el crepúsculo tranquilo miro con sorpresa que la obra realizada recibe esta recompensa con que se me honra. Leo esta parte de su discurso y digo, bien merecido lo tiene este señor. No fue un influencer de 2 años, ¿verdad? Una trayectoria de 55 años. Nacido en un pequeño pueblo, si no me equivoco, de Michoacán, y luego se fue a estudiar a París con grandes profesores y luego fundó la cardiología aquí en México y trabajó arduamente para llevar a cabo todo eso. Y después de tantos años, este hombre recibe un reconocimiento. Él no se conformó con ser el ciudadano que paga los impuestos y no comete un delito. Él entendió que tenía una parte en el tejido social y que tenía que fortalecer y servir para esa parte donde él le tocó funcionar, ¿no? Fortalecer estas 2 nobles profesiones, lo que es la docencia y lo que es la medicina. Por eso podemos decir, México está en deuda con él. Bueno, especialmente mi papá, que ahí le operaron también del corazón, ¿verdad? Y algunos otros, estamos en deuda con él por ese trabajo, por esa realización que hizo. Y ojalá nuestro país promocionara más trayectorias de vida como la del doctor Ignacio Chávez y tuvieran menos reconocimiento las estrellas fugaces de la música que alientan la inmoralidad. Pero quiero decirles, amados hermanos, que nuestro Señor prometió en su reino que reconocerá a cada uno de aquellos que hayan sujetado su vida a las Escrituras y que las hayan enseñado con fidelidad. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea mal. Y puede resultarnos para usted y para mí alarmantes escuchar que Dios va a juzgar cada pequeño detalle de las Escrituras y nuestro apego a ellas. Usted va a decir, bueno, pastor, pues no va a haber ningún reconocimiento entonces. ¿Quién va a poder, pastor? ¿Quién va a poder estar con este pequeño detalle y obedecerlo como Cristo lo exige? Pero no considero que nuestro Señor está desalentando a sus discípulos. Él no está exigiendo una obediencia perfecta, sino una obediencia completa. Es muy diferente. Una obediencia perfecta es imposible. Una obediencia completa es posible. Y la obediencia completa es necesaria, pues de otra manera existe el peligro de que nosotros empecemos a ajustar nuestra enseñanza a un estilo de vida más permisivo. Y aquí quiero resaltar esto. La falta de integridad a las Escrituras lleva a las personas a rebajar las exigencias de Dios. Si usted es maestro en esta iglesia, maestra de los niños, alguien que está con influencia sobre otros, si usted no tiene integridad en las Escrituras, tarde o temprano usted va a llevar a las personas hacia un camino incorrecto. Usted va a poder ser muy fiel y conocer los idiomas originales y hacer una perfecta exégesis del texto,
Pero si su vida no es una vida de integridad, usted no va a poder guiar correctamente a las personas, porque tarde o temprano usted va a ajustar la enseñanza a su estilo de vida. En cierta ocasión escuché de un líder de jóvenes al que le llamaron la atención porque entre sus jóvenes sobre los cuales él era responsable, nunca le llamó la atención cuando los jóvenes varones traían a muchachas que no eran creyentes, y las muchachas cristianas traían a jóvenes que no eran creyentes y andaban de novios y pensaban en casarse, cuando todavía no había esa misma fe. Y se le llamó la atención al joven y le dijeron: oye, ¿por qué estás permitiendo esto? El joven, ¿saben qué respondió? El líder de jóvenes dijo: mira, antes de que yo fuera líder de jóvenes, mi novia, que ahora es mi esposa, no era creyente. Ahora que nos casamos, ella se hizo cristiana y míranos aquí, estamos sirviendo a Dios juntos y estamos bien. Así que Dios puede hacer lo mismo con todos. Este joven estaba olvidando por completo lo que las Escrituras claramente enseñan en el Antiguo Testamento y las advertencias que Dios le dio a su pueblo. Ten cuidado, si él no comparte tu fe, te van a desviar tu corazón del Señor. Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros vivimos una vida por debajo de lo que Dios enseña y dice. Vamos a empezar a ajustar a todos los demás a ese mismo estándar. Y por eso nuestro Señor dice: si tú no puedes obedecer uno de estos mandamientos pequeños y lo enseñas, vas a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero si tú lo vives y lo enseñas, habrá una medalla para ti. Y no la medalla Belisario Domínguez, una mucho mejor, una dada por Cristo mismo. Por eso ser un buen maestro de la Biblia, hermanos, es más que realizar un buen estudio, explicarlo ordenadamente. Un buen maestro de la Biblia es un ciudadano honorable en el reino de Cristo. Es aquel que tiene una vida de integridad. Y si entendemos bien esto, podemos entender mejor lo que nuestro Señor dijo en el versículo 20. Versículo 20, veamos, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La rectitud, la justicia de los escribas y de los fariseos, estos eran los antiguos maestros de la ley, era muy minuciosa, hermanos. Ellos calcularon que la Biblia tenía 248 mandamientos y 365 prohibiciones, una por cada día. Y si era bisiesto, pues ahí le acomodaba, ¿no? Pero 613 mandamientos, por decirlo de alguna manera. Ellos pasaron estudiando cuidadosamente cada uno de ellos e hicieron mandamientos alrededor de los mandamientos para evitar desobedecer los mandamientos. Eran sumamente meticulosos. En los tiempos de Cristo, ellos diezmaban la menta y la ruda. O sea, lo pesaban. ¿Cuánto puede pesar, no? Este manojito así, lo pesaban y decían: bueno, el diezmo es tanto, y cortaban ese pedacito para diezmarlo a Dios. Eran sumamente meticulosos en obedecer. Por eso muchos interpretan este versículo diciendo que nuestro Señor está llevando a sus discípulos a entender que es imposible tener una vida de rectitud que les permita entrar en el reino de los cielos. Y según estos intérpretes, el Señor pretende provocar en sus discípulos hambre y sed de justicia para que entonces reciban la justicia de Cristo. Honestamente, no creo que esa sea la interpretación correcta, pero es la que vamos a escuchar a menudo, es la que quizá leyendo comentarios es lo más probable que veamos. Pero no me parece que sea, y permítame expresarlo con mucha humildad, por 3 motivos que no considero que sea lo más apropiado. En el versículo 19, nuestro Señor está alentando a los discípulos a ser
fieles hasta en el mínimo detalle. Y parece raro que ahora en el 20 les digan, pero ni crean que van a poder. A ver, ¿por qué los alientas y dices que va a haber recompensa y luego dices en el 20 no puede? Entonces, esa es la primera razón. Yo no creo que el versículo 20 esté desalentando. En segundo lugar, la justicia o la rectitud de los escribas y fariseos era algo exterior nada más. Cristo está llamando a una justicia, a una rectitud de corazón. Y eso lo va a hablar él en capítulo 5 y capítulo 6. Cuando tú des limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Es decir, analiza tus motivos. Cuando vayas a orar, no vayas en público, no, métete en tu cuarto y en secreto, ora a tu Padre en lo secreto. Cuando vayas a ayunar, no hagas que vean tu rostro todo demudado, todo. No. Límpiate la cara y entonces sal y que no se den cuenta que tú ayunaste. El Señor Jesucristo está tratando con el tema del corazón. Así que la rectitud que Él exige es mayor a la de los escribas y fariseos, porque es una rectitud que va desde el corazón. Esa es la segunda razón. Y en tercer lugar, entrar en el reino de los cielos no siempre significa ser salvo. En algunas ocasiones, entrar en el reino de los cielos significa profundizar más en las bendiciones y en las cosas que van en el reino de los cielos. Por ejemplo, en Hechos 14:22, cuando Pablo y Bernabé se despidieron de la iglesia de Galacia, les dijo así: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si decimos que entrar en el reino de Dios aquí significa ser salvo, entonces usted tiene que sufrir un montón, hermano. Ay, no, entonces ya siempre no, ¿verdad? Y bueno, chocaríamos con la enseñanza de Pablo que la salvación es por fe y la fe en el Señor Jesucristo. Pero lo que quiere decir aquí es que cuando nosotros tenemos muchas tribulaciones, muchas dificultades, logramos desprendernos de las cosas materiales de este mundo y fijar nuestra vista en las cosas celestiales y experimentar la bendición y la cercanía de Dios de una forma muy especial. Así que cuando Mateo 5:20 dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, nuestro Señor está diciendo que tiene que ser una rectitud de corazón. Y que si es una rectitud de corazón, vamos a experimentar la bendición de Dios de una manera muy cercana, muy especial. Si puedo parafrasear el versículo 20, lo pondría así, y creo que por ahí está. Quiero decirlo con mucho cuidado, porque yo no estoy queriendo decir que Cristo no lo dijo bastante claro. Él lo dijo bastante claro para la gente en su tiempo. Lo único que quiero hacer es agregar tal vez unas palabritas allí que nos ayuden a entenderlo en nuestro tiempo. Pero no pretendo en ningún momento decir las cosas mejor que lo que Cristo dijo, porque Él las dijo perfecto, era el maestro perfecto. Entonces solamente es una paráfrasis. Pero si pudiéramos parafrasear el versículo 20, diría así: les digo a ustedes, mis discípulos, que si ustedes no tienen una rectitud de corazón, diferente a la que solo es externa como la de los escribas y fariseos, ustedes no van a poder experimentar las realidades del reino de Dios. Me parece que ese es hacia donde va dirigido el versículo. Y habiendo explicado los versículos, hermanos, les pido que me escuchen con un poquito más de paciencia para esta exhortación final. Cada día me parece a mí más claro notar una actitud de nuestra sociedad en estos tiempos. Es la actitud de que si yo puedo llegar a mi casa en una pieza, si yo puedo traer alimento a mi casa y si nadie está quitándome aquello con lo que por lo cual yo he trabajado, mira, que cada quien haga lo que quiera, pero yo estoy bien. Esa actitud es preocupante. Esa actitud es muy preocupante porque no existe un deber cívico. Es yo y yo.
Mientras yo tenga, no importa si acá roban, si allá hacen, si acá esto, si acá lo otro. Mientras yo llegue a mi casita, en una pieza, mi familia, y no me roben las cosas, todo está bien. Pero tiene que venir alguien y robarnos para entonces decir, qué injusticia, que esto y lo otro. Es un problema, hermanos. Es un problema eso. Porque nos estamos volviendo una sociedad muy egoísta. Pero me preocupa que esa actitud en la sociedad nos esté permeando también dentro de la iglesia. Esa actitud donde decimos, mira, mientras yo reciba la palabra de Dios, mientras yo tenga paz, mientras me vaya bien en el trabajo y Dios me ayude con las enfermedades y a salir de los problemas, no importa lo demás que suceda. No podemos hacer eso. Cristo dijo, no puede ser así. No puede ser así. Tenemos un tejido social, somos una sociedad. Estamos como ciudadanos del reino de Dios. Nuestro estándar no es la Constitución, es algo mucho más elevado que eso. Y que por supuesto, siendo buenos ciudadanos del reino, vamos a terminar siendo buenos ciudadanos también aquí en la tierra. Pero nuestro estándar es la palabra de Dios. Nuestro rey es Cristo. Nuestra patria es celestial. Tenemos que creérnoslo, hermanos. Tenemos que vivirlo. Tenemos que entender cada día más y más que Cristo nos llama a ser sal de la tierra y luz del mundo. Y entonces, hermanos, el día que nuestro Señor se siente en su trono, en su tribunal para llamar a las personas, seguramente le va a llamar a usted. Pase para acá. Y va a decir, bien, buen siervo, buena sierva, fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y seremos honrados por Cristo, para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a hacer eso que Él nos ha llamado a hacer, hermanos. Oremos. Padre Celestial, si algo he pretendido, Señor, es que nuestros ojos puedan fijarse en las Escrituras. Es muy fácil, Señor, para nosotros desviar nuestra mirada de allí y desviarnos a los pensamientos que mejor nos convengan, pero Señor, ayúdenos a sujetar nuestra voluntad, nuestros afectos a las Escrituras, Señor, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Y que a través de las Escrituras podamos conocer, amar y servirle más a usted, y conocer y servir y amar más a Cristo Jesús. Ayúdenos, por favor, Señor. Y entonces, viviendo una vida de integridad, podamos llegar hasta su presencia y sin esperarlo, así como el doctor Ignacio Chávez, que nunca se imaginaba que esta trayectoria y que este amor y que este sentir tan humano fuera a ser recompensado, que así también, Señor, al llegar ante su presencia nos demos cuenta que usted ha mirado cada una de estas cosas y ha decidido recompensarlas delante de todos. Gracias, Señor, por ser tan bondadoso y por darnos estas palabras de aliento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga. Y por favor, para los que van a tomar clases de membresía, nos vemos en un momento aquí en la oficina. Gracias.